El evangelista amado Juan es el segundo autor más prolífero del Nuevo Testamento, después del apóstol Pablo. Escribió 5 libros: el evangelio que lleva su nombre, el libro de Revelación, y 3 pequeñas cartitas que llamamos las epístolas de Juan. De vez en cuando yo me atrevo a llamarle las pistolas de Juan. Fue llamado el apóstol amado, el discípulo del amor, pero originalmente no era tan amoroso. El Señor lo fue cultivando como una piedra rústica, convertirlo en una joya preciosa. Y después que fue lleno del Espíritu Santo, Dios lo usó grandemente. Pero siempre fue reconocido como el hombre que estaba siempre apegado al Señor Jesucristo. Leemos 1 Juan capítulo 1 y el verso 8, y la escritura dice de la forma siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Predicando un momento esta mañana en este gran auditorio y los múltiples miles, tal vez millones que ven a través de las naciones en Latinoamérica, me gustaría hablar un momentito sobre lo que es el perdón de Dios y cómo recibir este maravilloso perdón de Dios. Porque como cristiano que tengo 42 años, yo creo que no hay una cosa más exquisita, más bella, más apabullante que lo que es la misericordia de Dios. La Biblia dice que Dios es misericordioso en forma grande, inmensa. Cada día son nuevas sus misericordias. Dice la escritura que Él es lento para la ira, pero ¿qué? Grande misericordia. Nosotros estamos en esta mañana aquí en este gran auditorio, aquí en la ciudad de Ambato, y podemos alabar a Dios todos los días, porque un día Él tuvo misericordia de nosotros. Aleluya. ¿Puede usted alabar a Dios por esa misericordia? Clemente, piadoso, hermoso, lindo, misericordioso. Hemos leído aquí un pasaje maravilloso. Yo recuerdo hace como unos 20 años que Dios me llevó por primera vez a la nación de Grecia. Conocimos varios lugares de Grecia donde la iglesia cristiana floreció en los primeros años. Y me acuerdo que Dios me llevó también a la ciudad de Corinto. Pero unos días antes de regresar para mi tierra, Estados Unidos, nosotros fuimos, mi papá estaba conmigo, a la pequeña isla de Patmos. Patmos es una pequeña isla que está como a 30, 40 millas de la costa de Turquía, lo que en la Biblia se le llama el Asia Menor, donde están las ciudades antiguas de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, etcétera. Pero cuando llegamos a Patmos, mi padre y yo, nos impactó bastante. Es muy pequeña la población que vive allí, pero fue el lugar donde el apóstol Juan estuvo como prisionero 2 años. Aproximadamente fue enviado allí por el emperador de Roma, Domiciano, en el año 96-97. Y este hombre, Domiciano, que era el líder del imperio romano, igual que Nerón antes, mucho antes que él, habían desatado una tremenda persecución en contra de la iglesia cristiana. Muchos habían ya muerto. Pedro ya no estaba, Pablo ya no estaba, Bernabé, Silas, Timoteo se habían ido, y solo quedaba Juan el viejito. Tenía como unos 100 años de edad. Pero sin embargo, Domiciano tenía en sus manos la decisión de mandar a matar a Juan o mandarlo al exilio como prisionero. Y lo mandó al exilio como prisionero. Lo que este hombre no sabía es que cuando Juan llegó a la isla de Patmos, enviado allí por las tropas romanas como prisionero, más bien llegó como misionero, porque se ganó a toda la isla para el Señor Jesucristo. Fue tremendo el ministerio de este hombre. Ahora, él estaba ya anciano, viejito. Tenía 100 años, pero tenía una fuerza tremenda como de búfalo para predicar la palabra del Señor. Y yo creo que usted, no importa la edad que tenga, si usted ama al Señor y está apasionado por el Señor Jesucristo, usted va a predicar la palabra hasta el día que el Señor lo llame a su bendita presencia. Aleluya. ¿Cuántos aman al Señor en esta mañana? Ahí estaba Juan como prisionero.
2 años, y ahí el Señor le entregó la famosa revelación, el libro de Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. Este tremendo hombre de Dios, Dios le da esta tremenda palabra. A mí me impactó cuando mi padre y yo entramos a la famosa gruta de revelación. Arriba de la gruta de revelación hay un gran monasterio de la iglesia griega ortodoxa. Y entramos mi padre y yo a ese monasterio y descubrimos unas muy viejas y antiguas bibliotecas. Allí descubrimos los libros antiguos de los famosos filósofos de Grecia: Aristóteles, Sócrates, Platón, etc. A mí francamente, personalmente, no me interesaba nada de eso. Pero lo que sí me impactó grandemente fue que al final de las bibliotecas descubrimos una vitrina muy vieja y allí había adentro una copia de la Sagrada Biblia que tenía más de 1000 años. Esto me impactó tremendamente. Imagínate tú cuántas cosas han pasado en 1000 años. Cuánto ha evolucionado el mundo. Cuántas naciones y cuántos líderes en el mundo ya no existen. Cuántas cosas ya no están acá, pero todavía tenemos la bendita palabra con nosotros. Y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, el mundo todo pasará, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Podemos alabar a Dios por eso. ¿Cuántos trajeron sus Biblias en esta mañana? ¿Cuántos trajeron sus Biblias en esta mañana? Esa palabra la tendremos eternamente, porque es la palabra divina y gloriosa de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero me impactó grandemente cuando mi padre y yo entramos a la gruta, porque allí hay una piedra que marca con unas hendiduras las rodillas del evangelista Juan. Y hay otra piedra más adelantito, donde hay una forma así de marca, donde estaba la cabeza de Juan, que durmió 2 años encima de la piedra. Pero las marcas de las rodillas que se la pasaba el hombre buscando a Dios y orando al Señor. Juan fue un hombre increíble. Y aquí nos entrega esta mañana sobre lo que es el perdón de Dios y cómo poder recibir el perdón de Dios. No hay otra manera sino solamente confesando nuestros pecados. Ahora escúcheme en esta mañana. El perdón de Dios tiene 3 características increíbles y poderosas. Número 1, el perdón de Dios siempre ha sido y será un perdón totalmente gratuito. No hay que pagar nada para recibirlo y obtenerlo. Jesús ya pagó el precio por ello en la cruz del Calvario. Por eso yo tengo guerra con la religión católica romana, porque le ponen el precio al perdón, que la manda, que la limosna, que el rezo, que la Ave María, que el Padre Nuestro, que mentiras y mangos del diablo. Es gratuito el perdón de Dios. No hay que hacer absolutamente nada. Ni te tienes que mochar las orejas, ni cortar los pelos, ni te tienes que arrastrar de rodillas de aquí a la Basílica de la Virgen de Quicheo, de Guadalupe, de Sayúa, por donde sea. Recíbelo, porque es completamente gratuito el perdón de Dios. Aleluya. Es gratuito el perdón de Dios. Cristo ya pagó por ello en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban a Dios? Cristo ya pagó por ello el perdón de Dios. Segundo, el perdón de Dios no solamente es gratuito, sino que también es completo. Diga conmigo: completo. Borrón y cuenta nueva, dice el profeta Isaías 745 años antes de Cristo. Si vuestros pecados fuesen rojos, vendrán a ser como la lana o como la nieve. Si venimos a Dios y entregamos nuestras vidas a Él, Él borra todos nuestros pecados. Y la Escritura dice categórica y marcadamente que nuestros pecados son sepultados en el mar del olvido. Eso significa, hermano mío, que cuando Dios viene a nuestra vida y nos perdona completamente, 100%, borrón y cuenta nueva. Si un día en el futuro usted se atreve a preguntarle a Dios de sus pecados, ¿sabe lo que te va a contestar? ¿De qué me estás hablando? Todo quedó olvidado atrás, porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios por su perdón en esta mañana. Y tercero, más importante todavía, el perdón de Dios no es solamente un perdón gratuito y un perdón completo, sino que es un perdón incondicional. Dios no pide nada a cambio. El ser humano no entiende este concepto. Cuando Dios perdona, Él simplemente lo hace porque nos ama profundamente.
Nosotros este concepto no lo podemos entender porque nosotros, como cuando perdonamos, decimos te perdono pero no olvido, te perdono pero con condiciones, y Dios no pone ninguna condiciones. Y cada uno de nosotros que estamos en este gran auditorio en esta mañana, y los múltiples millones que ven por televisión, sabemos y entendemos que no merecemos el perdón de Dios. No somos dignos de recibir el perdón de Dios. La palabra dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria del Señor. La única cosa que merecemos es el mismo infierno y la condenación y la separación eterna del Señor. Por eso podemos alabar a Dios esta mañana, porque Dios ha sido misericordioso y ese perdón es glorioso, es glorioso. Es glorioso. El perdón de Dios es incondicional. Alabe a Dios por su misericordia en esta linda mañana. Oh, gloria a Dios. Aquí en Ambato, Ecuador, hay un pueblo que alaba su nombre por esa misericordia. Pero para poder recibirlo, para poder saborearlo, para poder disfrutarlo, para ser recipientes de este perdón maravilloso, necesitamos cumplir con un pequeño requisito, una pequeña cláusula diminutiva, minúscula, frívola, superflua, tal vez casi insignificante para algunos, pero demasiado importante para Dios. Si nos vamos al Viejo Testamento, dice en el libro de las Crónicas que si su pueblo de Dios se humilla y confiesa su pecado, Dios perdonará su pecado y sanará su tierra. La palabra clave en esta mañana es confesión. Y aquí está confirmando y afirmando el evangelista Juan: si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nacemos en pecado, venimos a Cristo y su sangre nos limpia, pero seguimos siendo hasta cierto punto seres humanos que batallamos con esto constantemente. Pablo hablaba de ello, la lucha de la carne y el espíritu, esa maldición, esa lepra del pecado. Y muchos cargan pecados que tienen años que no han confesado. Y mucha gente dice: bueno, pero ¿para qué lo voy a confesar si Dios ya Dios conoce? Él sabe, Él entiende. No, pero Dios te está diciendo aquí en la palabra, Él está estableciendo un precepto importante, que si nosotros no venimos con esa acción de pedir perdón, de confesarlo, no puede haber misericordia. No me interesa cuántas veces a las semanas vengas a la iglesia, no me interesa cuánto conozcas la Biblia, no me interesa qué tan cerca estés del pastor de tu congregación, no importa que cuántas lenguas hables, o cuánto brinques, o cuánto saltes, o te podrás sentir la mamá de Tarzán, el papá de King Kong, la divina garza. Pero si tú no has confesado tus pecados, no tienes misericordia. No tienes. Y la gente dice a veces aquí en su razonamiento humano pequeño, chiquitito: es que Dios sabe y entiende. No, pero Dios nos está diciendo que si confesamos, óigame, Él está esperando con los brazos abiertos. Él quiere perdonar, Él quiere extender misericordia, Él quiere dar clemencia y piedad, pero hace falta que el pueblo de Dios sea valiente y atrevido y venga a Él y diga: yo confieso mis pecados, Señor, a ti, aleluya, en el nombre de Jesucristo, dame tu misericordia, aleluya. Oh, si ese aplauso se lo va a dar esta mañana, déselo con ganas, que llegue hasta el tercer cielo. ¡Alabado Dios! Yo no sé en qué magnitud podemos comparar nuestra generación de ahora con la generación antediluviana, pero en mi pequeña mente yo veo y estudio la vida del pasado de la gente, y veo cómo estamos viviendo en este tiempo en nuestra generación, y yo digo que no lo soy ni sería jamás, pero si yo fuera Dios, acabaría también con esta raza humana. Son demasiados los pecados que hay, es terrible las abominaciones que se cometen. Si vamos al Viejo Testamento, encontramos al profeta Ezequiel, capítulo 7, los primeros 9 versículos, y 4 veces Dios menciona a través de él sobre sus abominaciones de Israel. Y esto fue 2600 años atrás, o 600 años antes de Jesucristo. Este profeta Ezequiel era un muchacho joven que Dios levantó y llevó
y fue llevado cautivo de Jerusalén hasta los desiertos de Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y profetizó 23 años al pueblo hebreo en exilio. Pero les habló y les advirtió de los juicios que venían, porque Israel no pedía perdón a Dios, no confesaba su pecado. Y mire qué tan tremendo fue el corazón, el pecado, la abominación de Israel, que Dios dice en ese pasaje del capítulo 7 de Ezequiel. Y yo no he leído muchas veces en la Biblia que Dios llegue a este punto en la historia, que dice Dios: mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Wow. Estamos esta mañana aquí en Ambato, Ecuador, hablando de la misericordia, pero son de las pocas veces, quizá 2 o 3 veces en la historia completa, que Dios dice: ya no tendré misericordia, ya no más. Y dice: y sabrán que yo Jehová soy el que castiga. Y Dios destruyó a Israel como nación y le quitó hasta su identidad. Y por 70 años 2 generaciones no sabían quiénes eran los hebreos. La ciudad de Jerusalén quedó escombros, ruinas, los muros tirados, las puertas quemadas. Y el pueblo fue disperso. La gran diáspora, corrieron a todos los judíos. El último testigo ocular fue el profeta Jeremías, contemporáneo de Ezequiel. Y creemos que fue llevado y mandado hasta Egipto. Y el templo de Salomón destruido completamente, y los cerdos paseándose adentro, en el lugar donde estaba la presencia divina de Dios. Fue cuando desapareció el arca del pacto, la caja maravillosa de oro con los querubines arriba y la silla de la misericordia, que contenía 3 cosas poderosas como el maná del desierto, la vara de Aarón y los 10 mandamientos. Fue un momento triste para Israel. ¿Y saben por qué Dios volvió a restaurar a la nación y permitió que se renovara la ciudad de Jerusalén? Por la promesa que le había dado a su hijo David, porque le dijo que esa casa permanecería para siempre. Y fue un pacto de bendición que Dios hizo con ese hombre, porque Dios es misericordioso, pero siempre y cuando el hombre confiesa. David confesó su pecado. Los hombres que confiesan alcanzan misericordia. La gente que no confiesa no alcanza misericordia. Y cuando llegó el momento que vino el sacerdote Esdras y vino Zorobabel y vinieron los grandes, y eventualmente unos 14 años después venía el copero del rey Artajerjes de la ciudad de Susa, allá en el imperio medo-persa. Vino el famoso Nehemías, y todos venían humillándose ante la presencia del Señor. Porque aquí dice Juan algo poderoso: si confesamos, amada iglesia, pueblo de Dios, los que me están viendo por las naciones del mundo, cuánto pecado que se comete hoy en día en el mundo y llega hasta la presencia de Dios, y nadie se atreve a pedirle perdón y a confesar ese pecado. Idolatría, aborto, homicidio, rebelión. Óigame, el ser humano comete toda clase de depravación, fornicación, adulterio, blasfemias contra el mismo nombre del Señor. Tú miras en todas las esquinas del planeta Tierra y hoy la gente levanta el puño contra Dios y hasta maldicen a Dios y dicen groserías a Dios. Óigame, ¿y tú crees que Dios se puede quedar allí nada más, allí en su trono con los brazos cruzados? Eventualmente el juicio tiene que venir sobre esta tierra, aleluya, y pronto el juicio vendrá sobre este mundo, así como en otros tiempos de la historia. Pero mientras haya un pueblo que se arrepienta, que pida perdón, que se humille, que diga yo confieso, el Señor tendrá misericordia y perdonará su pecado y sanará su tierra. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora, en esta mañana? ¿Usted cree que aquí en Ecuador no se han cometido pecados? Se han cometido grandes pecados y Dios lo está mirando. Pero mientras haya un remanente
un pueblo, una iglesia representativa del cielo aquí en la tierra, aquí en Ecuador, que diga: Señor, confesamos nuestros pecados. Los pecados de homosexualismo que los mismos gobiernos patrocinan, los pecados de matar niños, el aborto, los pecados de idolatría. Caramba, nos preguntamos, una nación tan bendecida, con flora y fauna, tan rica en recursos naturales. Ustedes tienen montañas, selva, playas, tienen de todo. Tienen las famosas Islas Galápagos. Caramba, ustedes tienen historia. Y dice: ¿y por qué Ecuador no se levanta? ¿Por qué el pueblo no sube un poco más económicamente? Por la idolatría maldita. Vea usted los tremendos templos y las catedrales católicas en Quito. Yo caminaba por esas calles y en todo lado habían conventos de mugres monjas ahí metidas. Y los curas y los sacerdotes. Y el Vaticano allá en Roma, Italia, está fascinado y contento porque tienen enclaustrada la nación completa bajo esta maldición de idolatría. Pero déjame decirte una cosa: en Ecuador no todos han doblado sus rodillas delante de Baal. Hay un pueblo poderoso, hay una iglesia bendecida que todavía levanta bandera y alaba el nombre único de Jesucristo, y reconoce que la salvación no está en Roma, la salvación no está en el rosario, ni el Ave María, ni el Padre Nuestro, ni la hostia. Está en Jesucristo, Rey de Reyes, Señores, señores. Dale un aplauso a Cristo en esta linda mañana. Gloria a Dios. ¡Oh, gloria! Con todo respeto, pero si el distinguido presidente, mandatario principal de la nación bella de Ecuador, el distinguido Rafael Correa, le pide perdón a Dios, no de él, por la nación, por cualquier cosa, Dios va a mirar esta nación más poderosamente. Igual allá en Chile la Michelle Bachelet, o en Perú, o en Colombia, o en Venezuela, o en México el presidente Enrique Peña Nieto, o en Estados Unidos Obama, o en cualquier nación del mundo. Si venimos y nos humillamos, dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él será fiel y justo para perdonarnos, y Él tendrá misericordia. Amada iglesia, la misericordia viene cuando hay un corazón dispuesto. David decía: un corazón contrito y humillado, mi Dios nunca, aleluya, podrá despreciar. Un aplauso a Cristo esta mañana. Hay gentes que blasfeman contra el nombre de Dios y levantan el puño y maldicen a Dios. ¿Y tú crees que estos se van a quedar sin su juicio? Juan está hablando aquí algo poderoso. La vanidad, la arrogancia que ha caído a las naciones. Ay, la gente camina sintiéndose los más grandes de la historia. Y estos pecados están en la iglesia hoy también. Yo tengo 42 años de convertido. Y en mi época habíamos solamente siervos y siervas de Dios. El hermano Gigi Ávila era el hermano. No era apóstol. No era doctor. No era reverendo, ni reventado. No era profeta de profetas. No era monseñor, ni arzobispo, ni cardenal. Era el hermano Gigi Ávila. Así nací yo, así me crié yo. Evangelista, Garilí. Pero soy el hermano Garilí. La gente me dice: hermano, ¿y cómo quiere que te llamemos? Hermano, soy hermano en la fe, nada más. Si tengo o no tengo mis escuelas, que las tengo, que eso a usted no le importa. Basta con que usted entienda que yo tengo muchos años de ministerio y sí tengo mi preparación.
Pero hay gentes que aman sus títulos con una cosa increíble. Lo aman más que a Dios. Sus titulotes tremendos. Y ahora con ustedes el gran doctor, reverendo, apóstol, profeta, cardenal, obispo, casi papa de la iglesia. Que se bajen del caballo de una vez, aleluya. Jesús trajo una palabra poderosa cuando él dijo: aprended de mí. En Mateo dijo él que soy manso y humilde de corazón, aleluya. Yo no sé si usted puede alabar a Dios en esta mañana. El que se hundía, Dios lo levanta, pero el que se exalta, Dios lo tumba para abajo. Gloria a Dios. Dios está buscando un pueblo austero, un pueblo sencillo de corazón, aleluya. Pero estamos cansados y hartos de que si hay pecado en el mundo, la iglesia está igual. El mundo no confiesa su pecado y la iglesia está igual. Estos arrogantes como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, como el Ronnie Chávez, estos que han salido de Argentina y de Costa Rica y de Centro y Sudamérica y de muchos de estos países como de Colombia, caminan con guardaespaldas. Por Dios, Jesús, el creador de los cielos y la tierra, solamente caminaba a veces por delante solito y atrás venían sus 12 discípulos. Nada que ver. Se metía a Jericó y le predicaba a la gente en medio de un ambiente bien un poquito feo. Se paraba y le predicó a Zaqueo, el publicano, que estaba metido en ese árbol de sicómoro. Igual en Samaria, la samaritana y donde quiera. Pero hoy en día, hermano mío, esta gente no sabe lo que es imitar a Jesucristo, que fue el ejemplo más grande de toda la historia. Y estos caminan con guaruras y guardaespaldas y llegan en los aviones, aleluya. Y a veces hay que recibirlos ahí con aplausos y por favor, hermano, ¿a dónde hemos llegado? Yo no conocí eso en mi tiempo, 40 años atrás. Estamos en esta época de pedirle perdón a Dios, de humillarnos, de ser diferentes. Y estos grandes predicadores del mundo, si alguno está viendo ahora por televisión, que se sienten tan grandotes, han hecho que el pueblo deje de mirar a Jesús para mirarlos a ellos. Y la palabra dice: maldito el hombre que confiare en otro hombre. Y hay millones de evangélicos y de cristianos en el mundo hoy en día que están mirando a estos grandes hombres. Ay, el Cash Luna, el Maldonado, el apóstol, el profeta, el Ronnie Chávez, el de la unción, el de la bendición. Y luego llegan ellos a decir: no toquéis al ungido. No son ungidos. El ungido de ungido se llama Jesucristo. En esta mañana a ese sí que no lo toco, a ese lo levanto, a ese lo bendigo, a ese lo exalto, a eso lo glorifico. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Hay que pedirle perdón a Dios por nuestra arrogancia. Por nuestra arrogancia. Gloria a Dios. Pastor Víctor, usted sabe que llegan muchos predicadores aquí a Ambato. Y a veces los predicadores llegan y los pasan al altar y terminan de predicar o traer su conferencia y se salen por la puerta y se van por allá solos. Yo no. Humildemente me gusta estar con la gente, porque no soy nadie, igual que ustedes. Somos del mismo nivel. Me bajo, saludo a la gente, abrazo a la gente. Somos iguales. Me dice la gente: hermano, pero tú eres judío, tú eres... No soy nada más que un hermano en la fe. Somos familia de Dios. Dios no hace acepción de personas. El día que estemos en la gloria con el Señor, allí estaremos todos juntos y revueltos. Aleluya. Somos familia de Dios. Tú podrás ser de Quito, de Guayaquil o de Ambato. Yo seré de Estados Unidos y de Israel, pero somos familia. ¿Y saben lo que nos ha unido como familia? La gloriosa sangre del Cordero de Dios, que fue derramada en la cruz del Calvario. Aleluya. Tenemos que pedirle a Dios perdón. Tenemos que confesar nuestros pecados. Arrogancia, vanidad, pereza, falta de testimonio, frialdad espiritual, apatía, indiferencia. Se llaman evangélicos, pero están más fríos que el Polo Norte. Y a veces vienen con unas actitudes a la iglesia. Y se llaman pentecostales. Y no sé dónde dejaron el Pentecostés.
tenemos que confesar nuestras mentiras. Porque ¿cómo se miente hoy? ¿Cuántos son mentirosos? A ver, vamos a ver. Levánteme la mano todos los que son mentirosos. No. Levánteme la mano todos los que mienten. Si usted no me levantó la mano, usted ya está mintiendo. Porque la Biblia dice, Dios dice, todo hombre es ¿qué? Mentiroso, y solo Dios es verdadero. Y usted tal vez diga, yo no miento, pero sí miente. A veces lo están llamando a su casa y usted le dice a su hijo, dile que no estoy. ¿Eso es una verdad o una mentira? A ver si usted no llega al culto el sábado, la campaña como estuvimos anoche o el viernes, y el pastor Víctor le pregunta, hermano, ¿por qué no llegaste? Ay, pastor, si supieras. Y están pensando a ver qué rollo y qué mentira le dicen al pastor. Es que se me ponchó la llanta, se me metió un chicle en la nariz, Señor. Mi hijo tenía diarrea. Mentiras, mentiras. ¿Por qué no dice la verdad? Me quedé viendo el juego de fútbol. Me quedé entretenido con la novela. Me quedé porque me dio una flojera espantosa y me quedé roncando y durmiendo en la casa. Y no me dio la gana de venir a la iglesia. Hello, no se oye mucho en esta mañana, gloria a Dios. Sea la verdad, diga la verdad, gloria al Señor. Hable verdad, hable verdad. Hable verdad, gloria a Dios. Y hay algunas personas que dicen, hermano Gary, pero si hay mentiras que son saludables, ¿cuáles? Hay mentiras que son pequeñas, chiquititas. Me dijo uno, hermano, hay mentiras que son chiquit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 as. Le dije, así te vas al infiernititititititito. Porque la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Aleluya. No entrarán, no entrarán. Tú sí sea sí y tú no sea no. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. Pueden alabar a Dios en esta hora. No es fácil, yo lo sé. Como seres humanos en este estuche de carne, batallamos todo el tiempo. La carne es tremenda. La chuleta, la res. Como decía el apóstol Pablo, a veces hago lo que no quiero y lo que no quiero lo puedo hacer. Batallaba, es una batalla tremenda, la lucha entre la carne y el espíritu. No somos perfectos, yo lo sé. Yo lo sé, no hay nadie perfecto en la iglesia. Nadie es perfecto. Yo tengo un tío que se llama perfecto y le falta un ojo. Nadie es perfecto, yo lo sé. Solo Jesucristo es perfecto en esta mañana. Pero Él usó a Juan para decirnos que si confesamos nuestros pecados, ¿qué otro pecado tenemos que confesar? A veces somos ingratos con Dios. No recordamos tantos favores que nos ha hecho. Y yo he viajado por el mundo entero, todo el continente europeo, Centro, Sudamérica, hasta la China comunista. Y cada vez que yo regreso a mi casa le doy gracias a Dios, porque somos bendecidos. Somos bendecidos. Usted en esta mañana termina el servicio y se va a su casa, y le aseguro que tiene su pequeño refrigerador ahí en su apartamento, su casita, y lo abre y tiene su comidita, su lebrillo, su guata. Estoy aprendiendo un poquito aquí en Ecuador, ¿no? ¿Cómo se llama lo otro? El chivo ese, no sé, moronga, toronga, foronga, no sé qué cosas le dan, todas esas cosas. Mi hijo ya está enamorado de la comida aquí. Dice que quiere volver con la hermana Yoli o la doña Yoli, no sé qué. Un lugar ahí donde venden comida todos los días, vamos allí, aleluya. Pero tiene bendición, ¿no es cierto? Come, porque yo veo muchos panzones en esta mañana, gloria al Señor. Tan contentos y felices, aleluya. Ayer el pastor Víctor nos llevó a comer un lugar típico allá arriba de la ciudad de Ambato, y llegamos a un restaurante. Tenían hasta conejo y hasta cuy.
cuy. Uy, no. Cuy no. Hoy no, hoy no. Pero pedimos ahí, hermano, un pollo. Y luego trajeron un plato, una bandeja a una familia que estaba ahí. Esa gente estaba comiéndose como 50 pollos, una grandota la bandeja. Y yo digo, aquí en Ecuador están sufriendo. No hay comida en Ecuador. Hombre, están tragando a toda hora en Ecuador, aleluya. Eso es atráncate, Matías, que de esto no hay todos los días. Y para adentro, Macario, que esto no es diario. A final colmillo se ha dicho. ¿Son bendecidos o no son bendecidos en Ecuador? Alaban a Dios, alaben a Dios, alaben a Dios. ¿Cuántos son bendecidos? Pero nosotros hemos viajado a muchas partes del mundo donde hay tremenda pobreza. En Honduras, en partes remotas de México, y aquí también en Ecuador hay mucha pobreza. Y usted viaja a la parte norte de África. Me acuerdo, mi esposa y yo fuimos hace unos años a Egipto. Pasamos por la frontera de Israel a Egipto en un autobús. Pasamos por un área donde la gente estaba tan pobre y veíamos a los niños, hermano mío, con la boca llena de moscas. Tremenda pobreza. La gente no tiene comida, no tienen el alimento normal al día. Nosotros somos bendecidos, tenemos que agradecerle a Dios que tenemos también libertad todavía aquí en su tierra, en Ecuador, de poder levantar la bandera, la Biblia y alabar el nombre del Señor. Hay gentes en Irán que no pueden alabar a Dios. Hay gentes en Corea del Norte. No hay cristianismo allí, aleluya. Está prohibido en Pakistán y en los países árabes tener Biblia. Pero aquí ustedes pueden tener la Biblia, predicar a Cristo. Hay televisión cristiana, hay radio cristiana, hay evangelio, hay campaña. Se puede adorar a Dios en público y nadie le dice nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Adore a Dios, sea agradecido. Esta mañana dígale: Señor, yo confieso mi pecado de ingratitud. Sea agradecido con Dios. Sea agradecido con Dios. Muchos años atrás pasé una semana con un tremendo pastor que tenía 56 iglesias detrás de la cortina de hierro. Recuerde que la famosa Unión Soviética se vino abajo el comunismo en el año 1989, durante el tiempo de la gran revolución de Europa. En ese tiempo el presidente americano era Ronald Reagan. Yo voté por él 2 veces. Tremendo hombre, tremendo presidente. Y en ese tiempo el que estaba al frente como mandatario de la Unión Soviética era un hombre llamado Mikhail Gorbachev. Y estaba la nación de Alemania dividida, y estaba la gran muralla de Berlín. Y un día le dijo Ronald Reagan, en ese año, a Mikhail Gorbachev, le dijo: Mr. Gorbachev, tumba el muro de Berlín, échalo abajo. Y un milagro ocurrió y lo echaron abajo. Y parece que se disipó en menos de un año lo que fue el sistema socialista comunista de la Unión Soviética, y 15 repúblicas que pertenecían a ese monstruo diabólico de comunismo desde el año 1917. Desde la famosa revolución bolchevique, cuando derrotaron a los zares. Y todo cambió, y entró el evangelio a Rusia y a otras repúblicas como Checoslovaquia, como Polonia, como Hungría, como Rumania, como Ucrania, etc. Y yo pasé una semana en el año 77 con este hombre, Stefan Bankov. Ya está con el Señor. Y uno de los testimonios más tremendos que marcó mi vida, nunca jamás olvidaré, cuando él me relató la historia de una mujer de 80 años que viajó de la parte más extensa de la Rusia, lo que llaman Siberia. Siberia está en la parte extrema este del país. Moscú está bastante lejos, más acá por el oeste. Y en ese tiempo no habían Biblias en Rusia. Habían iglesias. Y habían muchas iglesias de 1000, 2000, 3000 personas. Se congregaban, pero no habían Biblias. Y muchos de ellos batallaban con el gobierno, porque todavía estaba el gobierno empezando a moverse y haciendo cosas tremendas. Pero sabe que esta viejita se fue a buscar una Biblia a Moscú, porque oyó que el hermano Andrés, un tremendo traficador de Biblias, los que han oído esta historia conocen el famoso hermano Andrés, que por muchos años este hombre metía Biblias clandestinas a Rusia.
y oyó que el hermano Andrés tenía un cargamento de Biblias que estaba llegando a la capital, a Moscú. Y la iglesia mandó a la viejita, porque la viejita era la que menos iba a traer atención. Si hubiera mandado a un muchacho joven, a una persona diferente, hubieran dicho: ¿y a qué vienes viajando por acá? Porque en ese tiempo había mucho control estricto en los viajes también. Mandaron a la viejita con un poquito de dinero, y finalmente llegó. Y solamente habían como unas 20 Biblias, me cuenta él. Y las 20 Biblias las repartían entre tantos cristianos en la Rusia. Y la viejita llegó tarde a la reunión. Y cuando entró, que estaban congregados en una casa en la noche, tarde, escondidos todos, dijo la viejita: vengo de más de 5,000 kilómetros, viajando 3-4 días, de parte de nuestra iglesia, que ellos aman a Dios, adoran a Dios, sirven a Dios, pero no tenían ni una copia de la Biblia. Qué barbaridad. Nosotros tenemos tantas Biblias hoy, y a veces la gente deja la Biblia en la iglesia, y a veces la gente ni la trae de la casa, y a veces la Biblia está arriba de la televisión, y a veces debajo del carro, y a veces la Biblia está tirada por ahí encima de una botella de Coca-Cola, porque ni siquiera le ponemos el amor a la Biblia como deberíamos de poner el amor. Como dice el dicho, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. No valoramos. Y la viejita llegó tarde a la reunión y habló con el hermano que estaba allí, con el hermano Andrés y demás. Dice: vengo de lejos. Y le dijeron tristemente: ya no tenemos Biblias, ya no hay. La viejita empezó a llorar. Imagínate, 3-4 días de viaje con un poco de plata para venir a buscar una Biblia. Había oído la historia que venían a traer Biblias. Y ahora, ¿cómo iba a regresar a su congregación hasta la punta del mundo, allá en la parte este de Rusia, no había Biblia ahora? Y antes de que saliera la viejita para irse, salió el hermano que estaba encargado allí. Dice: hermanita, por favor, espérate tantito. Se fue a un cuarto, y este hombre sacó la Biblia de él personalmente, la que él tenía. Le dijo: tenga, se la voy a dar, llévesela a su iglesia en Siberia y dígale que esta es la palabra de Dios. Con todo nuestro corazón se la entregamos. La viejita sacó una bolsa con toda la plata que tenía y le dijo: tenga. No me dé dinero, esto vale demasiado, no me paga por esta palabra gloriosa de Dios. Se le entregó. La viejita se fue. Y sabe que cuando yo escuché ese testimonio me impactó, porque sabe que cuando ella llegó con la Biblia, toda la gran congregación, ¿sabe lo que hicieron ellos? Sacaron página por página de la Biblia, y a cada hermano le iban dando una página de la Biblia, y cada uno de ellos iba memorizando, iban cambiándose las páginas. Por decir, si habían 1200 páginas en la Biblia, ellos iban cambiándose. Hermano, la palabra del Señor para ellos era tan poderosa, tan impactante, y nosotros no sabemos valorar lo que hoy tenemos como la bendita palabra del Señor. Aleluya. Esta palabra, aleluya, hay que amarla, hay que amarla, hay que amarla, hay que amarla. Y hay que ser agradecidos con Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Aleluya. Iglesia, confesemos nuestros pecados de ingratitud, de pereza, de frialdad, de mentira, de vanidad, de arrogancia, de rebelión, de idolatría. Todos los pecados que hemos cometido como nación, como iglesia, como pueblo, como gente. En esta mañana Dios nos está hablando. Todo lo que tenemos que hacer es muy sencillo: venir ante Él, dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él será fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Baje su cabeza en esta mañana.